El aire era pesado, casi asfixiante, como si la misma atmósfera supiera que algo estaba a punto de suceder. No importaba cuántas veces escuchara esas historias, siempre me decían lo mismo: no te acerques a la iglesia después de la medianoche. Y aunque intenté ignorar las advertencias, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda cuando me asignaron ese turno. Nadie quería cubrirlo. Era como si todos supieran algo que yo no sabía, un secreto oscuro que mantenían cuidadosamente guardado. Pero al final, no tuve elección. La noche comenzó con una calma inquietante. El silencio no era normal, ni siquiera en un lugar tan remoto. Los árboles, altos y amenazantes, parecían rodearme, y la única fuente de luz era la tenue linterna que traía conmigo. Me estacioné frente a la iglesia, una estructura antigua y desvencijada que emanaba una sensación de abandono y tristeza. Algo en ese lugar no estaba bien. Podía sentirlo, como una energía que te envolvía y se aferraba a tu piel. A medida que pasaban las horas, me quedé en mi camioneta, observando la oscuridad. Parecía infinita, como si pudiera tragarte si la mirabas demasiado tiempo. No había señales de movimiento, ni siquiera de animales. Era un silencio antinatural, roto solo por el crujir ocasional de las ramas a lo lejos. Pensé que tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada, influenciada por las historias que los otros guardias contaban con tanto detalle. Pero entonces lo sentí, una presencia. No la vi, pero sabía que estaba ahí, observándome desde algún rincón oscuro. Intenté distraerme, encendí la radio, pero no había señal. Miré mi reloj. Era la 1 de la madrugada y me sentía como si hubiera estado allí por días. Fue entonces cuando decidí salir de la camioneta. El aire estaba helado, mucho más frío de lo que debería estar para esa época del año. Me acerqué lentamente a la iglesia, intentando calmar mi respiración mientras escuchaba el crujir de la grava bajo mis pies. Había algo extraño en el edificio, una especie de atracción que no podía explicar. Cada paso me acercaba más a lo que sentía que era el inicio de una pesadilla. Al llegar a la puerta principal, me detuve. Mi linterna iluminaba apenas el marco de la puerta, que parecía estar a punto de caerse, pero había algo más. Un susurro, muy bajo, como si alguien estuviera hablando dentro. Me acerqué un poco más, tratando de escuchar. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era inconfundible: no estaba solo. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero antes de que pudiera retroceder, el sonido cesó. Me quedé parado allí, congelado por el pánico y la incertidumbre, sin saber que eso era solo el comienzo de lo que sería la noche más larga de mi vida. La camioneta estaba estacionada frente a la iglesia, y aunque parecía un refugio seguro, en mi mente no dejaba de repetirse la idea de que esa seguridad era una ilusión. Dentro de ese vehículo, aislado de todo lo demás, el aire se sentía sofocante, como si algo invisible estuviera intentando entrar. Miré por el retrovisor y por las ventanas laterales, buscando algún movimiento entre las sombras, pero no había nada, o eso creía. Las horas pasaban lentas, y la soledad comenzaba a pesar. Para distraerme, traté de concentrarme en mi tarea, vigilar la propiedad. Pero cada vez que fijaba la vista en la iglesia, algo en ella me perturbaba profundamente. Los ventanales, oscurecidos por años de abandono, parecían observarme de vuelta. Sentía una conexión extraña con ese lugar, como si hubiera algo dentro esperando por mí, algo que sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar. El primer sonido llegó como un susurro distante, tan leve que al principio pensé que era mi imaginación. Pero luego se hizo más claro: voces. Había más de una, hablando en un tono bajo, como si estuvieran discutiendo algo importante. Aunque no entendía exactamente lo que decían, podía captar palabras sueltas, algunas en español y otras en un idioma que no reconocía. Me incliné hacia adelante, apagando el motor y cualquier luz dentro de la camioneta, intentando captar mejor el sonido. Mientras escuchaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Las voces no eran normales, había algo en su cadencia que me inquietaba profundamente. No sonaban humanas, al menos no del todo. Sentí una punzada de pánico,
pero intenté racionalizarlo. Tal vez eran ecos, sonidos de algún lugar cercano que se estaban amplificando en la soledad de la noche. Sin embargo, el miedo era difícil de ignorar. Tomé la linterna, aunque sabía que no me serviría de mucho, y bajé de la camioneta. El frío era aún más intenso afuera, como si la temperatura hubiera descendido varios grados de golpe. Me acerqué a la iglesia con pasos lentos, cada crujido de la grava bajo mis pies resonando como un trueno en la quietud. Las voces parecían provenir del interior, y aunque todo mi cuerpo me decía que retrocediera, algo más me empujaba hacia adelante, como si una fuerza invisible estuviera guiando mis movimientos. Cuando llegué a la puerta, noté algo extraño. Había una piedra grande colocada frente a ella, como si alguien hubiera intentado bloquear la entrada. La piedra era demasiado pesada para haber sido movida por el viento o algún animal. La observé por un momento, considerando lo que debía hacer. Entonces, sin previo aviso, la piedra se movió. No fue un deslizamiento lento ni un movimiento que pudiera atribuir al terreno, fue como si algo, o alguien, la hubiera empujado deliberadamente. El corazón me latía con fuerza mientras retrocedía instintivamente. Sentía que algo estaba jugando conmigo, que quería que entrara, y lo peor era que no podía resistirme. Las voces ahora eran más claras, más insistentes, y sentía que estaban llamándome. A pesar del miedo, di un paso adelante, abriendo la puerta con una mezcla de valentía y desesperación. Sabía que una vez dentro, nada sería igual. Pero aún no entendía el alcance del horror que estaba a punto de enfrentar. Cuando crucé la puerta de la iglesia, el aire se tornó más denso, cargado de un olor extraño, una mezcla de humedad, madera podrida y algo más, algo metálico y agrio que no podía identificar. La oscuridad era casi total, apenas rota por el débil haz de mi linterna, que temblaba ligeramente en mi mano. Cada paso que daba resonaba en el suelo de piedra, y el eco me hacía sentir que no estaba solo, como si algo o alguien estuviera caminando detrás de mí, imitando mis movimientos. Me detuve en el centro de la nave, observando las sombras que parecían moverse con vida propia. Las bancas estaban cubiertas de polvo, algunas rotas y otras inclinadas como si hubieran sido empujadas por una fuerza desconocida. A un lado, el altar, aunque deteriorado, mantenía una presencia imponente. Pero lo más perturbador era lo que estaba detrás de él, una figura humana, apenas visible, que parecía estar de pie, inmóvil, en la penumbra. Respiré hondo, intentando calmarme. ¿Hay alguien aquí?, pregunté con un hilo de voz que se quebró al final. No obtuve respuesta, pero el eco de mis palabras reverberó por las paredes de la iglesia, distorsionándose de una manera que no parecía natural. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda mientras la figura permanecía inmóvil, casi burlándose de mi incapacidad para avanzar o retroceder. Fue entonces cuando escuché un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero se repitió, suave y claro, como si alguien estuviera hablándome directamente al oído. No entendí las palabras, pero su tono era gélido, cargado de una hostilidad que helaba la sangre. La linterna temblaba aún más en mi mano, y cuando la dirigí hacia la figura, ésta desapareció. No se desvaneció ni se movió, simplemente ya no estaba allí. Un golpe fuerte resonó detrás de mí, y al girarme vi que la puerta principal se había cerrado con un estruendo ensordecedor. Corrí hacia ella, tirando de la manija con todas mis fuerzas, pero no cedía. Estaba atrapado. La sensación de opresión se intensificó, como si las paredes mismas estuvieran acercándose, y las voces, ahora más claras, parecían burlarse de mi situación. Podía escuchar palabras sueltas, mezcladas con un canto monótono en latín que me ponía los pelos de punta. A lo lejos, en un rincón oscuro, un débil resplandor comenzó a aparecer. Era una luz tenue, rojiza, como la de una vela, pero lo que iluminaba no tenía sentido. Era un círculo en el suelo, rodeado de símbolos que reconocí vagamente como parte de algún tipo de ritual. Dentro del círculo había algo, no podía distinguirlo claramente, pero su presencia era sofocante. Sentí un impulso inexplicable de acercarme, como si algo me estuviera llamando, atrayéndome hacia el corazón de la oscuridad.
Cada paso que daba hacia el círculo era más difícil que el anterior, como si el suelo intentara retenerme, pegándome a su superficie. Al llegar lo suficientemente cerca, pude distinguir lo que había dentro, una figura encorvada, con un rostro indistinguible pero claramente humano, que murmuraba palabras en un idioma desconocido. Cuando levantó la cabeza y sus ojos vacíos se fijaron en mí, entendí que había cometido un error al entrar allí. El aire se llenó de un grito desgarrador, y la luz de la linterna parpadeó antes de apagarse por completo. El pánico me invadió mientras caía al suelo, paralizado por el terror. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era esperar y rezar que no fuera demasiado tarde. La sensación de alivio que experimenté al salir de la iglesia duró apenas un instante. El aire del exterior, frío y húmedo, no logró calmar el temblor de mis manos ni el latido frenético de mi corazón. Caminé rápidamente hacia mi camioneta, con la sensación constante de que alguien o algo me seguía. Miré por encima de mi hombro, pero la oscuridad del bosque era impenetrable. Solo podía oír mis propios pasos apresurados y mi respiración agitada. Al llegar a la camioneta, me lancé dentro y cerré la puerta con fuerza, sintiéndome momentáneamente a salvo. Inserté la llave en el encendido y giré, pero el motor no respondió. Lo intenté de nuevo, mientras un sudor frío comenzaba a empapar mi frente. Cada intento fallido parecía resonar en la noche, como un llamado a lo que acechaba en la penumbra. Entonces, lo vi. Frente al vehículo, emergiendo de las sombras, había una figura. Era una mujer, o al menos parecía serlo, pero su aspecto era grotesco. Su rostro estaba parcialmente descompuesto, con la carne colgando en jirones y los ojos hundidos en sus cuencas. Me observaba fijamente, inmóvil, mientras yo intentaba sin éxito arrancar la camioneta. Su simple presencia me helaba la sangre, como si su mirada cargara una maldición. Tomé una linterna y la dirigí hacia ella, pero en lugar de retroceder, dio un paso adelante. Su movimiento era lento, casi mecánico, pero cada paso parecía traer consigo un peso insoportable, una opresión que me hacía difícil respirar. Intenté mantener la calma y gritarle que se detuviera, pero mi voz se quebró en un susurro inaudible. La batería del vehículo comenzó a fallar, haciendo que las luces internas parpadearan, y con cada destello, la figura parecía acercarse más, hasta estar justo frente al parabrisas. Golpeó el vidrio con una fuerza que resonó en todo el vehículo, y el impacto me hizo retroceder en el asiento, incapaz de reaccionar. Su rostro, ahora visible en toda su aterradora claridad, estaba marcado por un odio que parecía trascender lo humano. De repente, el motor tosió y arrancó. Sin pensar, pisé el acelerador a fondo, desviando la mirada de la figura mientras el vehículo avanzaba. Podía oír un grito desgarrador a mis espaldas, un sonido que no era completamente humano, como si cientos de voces se unieran en un solo lamento. Mi mente corría tan rápido como las ruedas de la camioneta, tratando de racionalizar lo que acababa de experimentar, pero nada tenía sentido. El camino de regreso a la carretera principal estaba envuelto en una oscuridad que parecía más pesada de lo normal. A lo lejos, vi figuras que apenas se distinguían entre los árboles, como sombras que se deslizaban entre los troncos. Aceleré aún más, sin atreverme a mirar directamente, pero consciente de que no estaba solo. El bosque parecía cobrar vida a mi alrededor, llenándose de susurros y risas apagadas que provenían de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Cuando finalmente llegué a la carretera, el silencio fue casi ensordecedor. Por primera vez en horas, sentí que podía respirar. Sin embargo, mientras avanzaba por el camino vacío, una pregunta comenzó a rondar mi mente: ¿qué había dejado atrás en esa iglesia, y qué había traído conmigo? El silencio en la carretera era engañoso. Aunque ya estaba lejos de la iglesia y del bosque, no podía sacudirme la sensación de ser observado. Cada sombra que cruzaba el camino parecía esconder algo, y los reflejos de las luces de la camioneta en los árboles creaban figuras que mi mente, aún perturbada, no podía evitar interpretar como rostros. Entonces sucedió. Un golpe seco resonó en el techo del vehículo, como si algo pesado hubiera caído sobre él.
Instintivamente, frené en seco, mi corazón desbocado. El golpe se repitió, esta vez acompañado de un sonido arrastrado, como si algo estuviera arañando la superficie metálica. Miré por el retrovisor, pero la oscuridad era impenetrable. Mis manos temblaban mientras intentaba decidir qué hacer. Bajé un poco la ventanilla para escuchar mejor, pero lo que oí me hizo arrepentirme al instante, un susurro, apenas audible, pero inconfundible. Era una voz que repetía mi nombre, arrastrando las sílabas como si saboreara cada una. La camioneta se sacudió de repente, como si algo o alguien estuviera saltando sobre ella. Me agaché instintivamente, intentando protegerme, aunque sabía que el techo no me ofrecía ninguna seguridad real. Sin pensarlo, pisé el acelerador a fondo. La camioneta se lanzó hacia adelante, y por un momento pensé que me estaba alejando de lo que fuera que estuviera sobre mí. Pero entonces el sonido cambió. Ahora era un grito, un aullido que parecía surgir de todas partes a la vez, como si el aire mismo estuviera cargado de dolor y furia. Conduje sin rumbo, mi única intención era poner la mayor distancia posible entre mí y lo que acababa de vivir. Pero la sensación de opresión no desaparecía. La temperatura dentro del vehículo parecía haber caído varios grados, y podía ver mi aliento condensándose frente a mí. Incluso el volante estaba helado al tacto, como si la camioneta misma estuviera siendo invadida por algo que no pertenecía a este mundo. Finalmente, llegué a un pequeño poblado que apenas había notado en el mapa. Las luces tenues de las farolas y el murmullo de una cantina me devolvieron una sensación de realidad, aunque apenas podía controlarme. Detuve la camioneta frente a la única tienda abierta y entré tambaleándome. El encargado, un hombre mayor con ojos hundidos, me observó con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Estás bien, muchacho?, preguntó con voz áspera. Intenté responder, pero las palabras no salieron. Apenas pude asentir mientras me dejaba caer en una de las sillas junto al mostrador. El hombre me ofreció un vaso de agua y esperó pacientemente a que recobrara el aliento. «Vienes de allá, ¿verdad?», dijo finalmente, señalando con la cabeza hacia la dirección de la iglesia. Lo miré fijamente, intentando entender cómo sabía dónde había estado. Él sonrió débilmente, como si mi reacción confirmara sus sospechas. «Todos los que pasan por ahí traen esa mirada», continuó. «No preguntes mucho. Solo quédate aquí hasta que amanezca. Lo que sea que te haya seguido no puede entrar si no lo invitas». Sus palabras eran tan inquietantes como reconfortantes. No entendía del todo lo que quería decir, pero sabía que no tenía la energía para discutir o cuestionar. Me quedé en esa silla el resto de la noche, con los ojos fijos en la puerta, esperando que el amanecer trajera consigo algo de claridad, o al menos un respiro del terror que parecía no querer dejarme ir. El silencio en la carretera era engañoso. Aunque ya estaba lejos de la iglesia y del bosque, no podía sacudirme la sensación de ser observado. Cada sombra que cruzaba el camino parecía esconder algo, y los reflejos de las luces de la camioneta en los árboles creaban figuras que mi mente, aún perturbada, no podía evitar interpretar como rostros. Entonces sucedió. Un golpe seco resonó en el techo del vehículo, como si algo pesado hubiera caído sobre él. Instintivamente, frené en seco, mi corazón desbocado. El golpe se repitió, esta vez acompañado de un sonido arrastrado, como si algo estuviera arañando la superficie metálica. Miré por el retrovisor, pero la oscuridad era impenetrable. Mis manos temblaban mientras intentaba decidir qué hacer. Bajé un poco la ventanilla para escuchar mejor, pero lo que oí me hizo arrepentirme al instante, un susurro, apenas audible, pero inconfundible. Era una voz que repetía mi nombre, arrastrando las sílabas como si saboreara cada una. La camioneta se sacudió de repente, como si algo o alguien estuviera saltando sobre ella. Me agaché instintivamente, intentando protegerme, aunque sabía que el techo no me ofrecía ninguna seguridad real. Sin pensarlo, pisé el acelerador a fondo. La camioneta se lanzó hacia adelante, y por un momento pensé que me estaba alejando de lo que fuera que estuviera sobre mí. Pero entonces el sonido cambió. Ahora era un grito,
un aullido que parecía surgir de todas partes a la vez, como si el aire mismo estuviera cargado de dolor y furia. Conduje sin rumbo, mi única intención era poner la mayor distancia posible entre mí y lo que acababa de vivir. Pero la sensación de opresión no desaparecía. La temperatura dentro del vehículo parecía haber caído varios grados, y podía ver mi aliento condensándose frente a mí. Incluso el volante estaba helado al tacto, como si la camioneta misma estuviera siendo invadida por algo que no pertenecía a este mundo. Finalmente, llegué a un pequeño poblado que apenas había notado en el mapa. Las luces tenues de las farolas y el murmullo de una cantina me devolvieron una sensación de realidad, aunque apenas podía controlarme. Detuve la camioneta frente a la única tienda abierta y entré tambaleándome. El encargado, un hombre mayor con ojos hundidos, me observó con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Estás bien, muchacho?, preguntó con voz áspera. Intenté responder, pero las palabras no salieron. Apenas pude asentir mientras me dejaba caer en una de las sillas junto al mostrador. El hombre me ofreció un vaso de agua y esperó pacientemente a que recobrara el aliento. «Vienes de allá, ¿verdad?», dijo finalmente, señalando con la cabeza hacia la dirección de la iglesia. Lo miré fijamente, intentando entender cómo sabía dónde había estado. Él sonrió débilmente, como si mi reacción confirmara sus sospechas. «Todos los que pasan por ahí traen esa mirada», continuó. «No preguntes mucho. Solo quédate aquí hasta que amanezca. Lo que sea que te haya seguido no puede entrar si no lo invitas». Sus palabras eran tan inquietantes como reconfortantes. No entendía del todo lo que quería decir, pero sabía que no tenía la energía para discutir o cuestionar. Me quedé en esa silla el resto de la noche, con los ojos fijos en la puerta, esperando que el amanecer trajera consigo algo de claridad, o al menos un respiro del terror que parecía no querer dejarme ir. El pueblo de San Silencio parecía suspendido en el tiempo, atrapado en una época indescifrable, donde la modernidad nunca había llegado. Las calles de tierra estaban vacías, las fachadas de las casas parecían haber sido abandonadas hace décadas, y el aire tenía un olor a humedad y descomposición que era imposible ignorar. Caminé lentamente, mis pasos resonaban en el silencio, como si cada uno de ellos estuviera anunciando mi llegada a algo que preferiría no encontrar. A medida que avanzaba, comencé a notar detalles inquietantes. Las ventanas de algunas casas estaban cubiertas desde adentro, no con cortinas comunes, sino con lo que parecían ser telas sucias y amarillentas, como si alguien hubiera intentado ocultar algo o protegerse de algo que no querían que entrara. Había puertas aseguradas con gruesas cadenas y candados, pero otras estaban abiertas, dejando ver interiores vacíos y oscuros, como si hubieran sido abandonados en medio de una vida cotidiana que terminó abruptamente. Al pasar frente a una pequeña tienda con el letrero medio caído, me detuve al escuchar un sonido que rompía la quietud. Era un murmullo bajo, como si muchas voces estuvieran susurrando al unísono. Giré rápidamente, tratando de localizar la fuente, pero no había nadie a la vista. El sonido venía de todas partes y de ninguna, envolviendo el aire como un eco que no tenía un origen claro. Decidí seguir caminando, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera explicarme qué era este lugar. Pero mientras avanzaba, las señales de vida seguían siendo inexistentes, excepto por los detalles que indicaban que alguien, o algo, aún estaba allí. Encontré juguetes oxidados tirados en el suelo, una bicicleta infantil con una rueda destrozada apoyada contra un poste, y un triciclo que parecía haber sido dejado a medio camino, como si el niño que lo usaba hubiera desaparecido en un instante. Mi inquietud creció cuando llegué al centro del pueblo. Había una plaza pequeña, con una fuente en el centro que ya no funcionaba. El agua que alguna vez habría fluido ahora era un charco estancado, cubierto de musgo y hojas podridas. Alrededor de la plaza, las miradas vacías de varias estatuas rotas parecían seguirme, como si estuvieran observando cada uno de mis movimientos. Una iglesia vieja, con una cruz torcida en lo alto, se alzaba al fondo de la plaza. Las puertas estaban cerradas, pero de alguna manera, la estructura parecía latir, como si tuviera vida propia. Me acerqué lentamente, sintiendo como la atmósfera se hacía más pesada con cada paso que daba.
Las voces susurrantes comenzaron de nuevo, más claras esta vez. No deberías estar aquí, dijeron, y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Aceleré el paso, pero algo llamó mi atención antes de que pudiera alejarme. Había una figura en el umbral de la iglesia, una silueta apenas visible en la penumbra. Me detuve, tratando de distinguir si era una persona real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz firme, intentando ocultar mi miedo. No hubo respuesta, pero la figura no se movió, permaneciendo inmóvil como una sombra arraigada en el lugar. Sentí como el tiempo se detenía mientras la miraba, hasta que finalmente di un paso atrás, y la figura simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. En ese momento, algo me quedó claro: San Silencio no era un pueblo abandonado por casualidad. Había algo profundamente mal en ese lugar, algo que me hacía sentir como si estuviera siendo observado por cientos de ojos invisibles. Intenté regresar a mi camioneta, pero las calles parecían alargarse, torciéndose de formas imposibles, como si el pueblo estuviera vivo y no quisiera dejarme salir. La camioneta estaba exactamente donde la había dejado, pero al llegar noté algo extraño. Las ventanas, que antes estaban cubiertas por una fina capa de polvo, ahora estaban completamente limpias, como si alguien las hubiera pulido recientemente. Sentí un nudo en el estómago mientras me acercaba. No había nadie a la vista, pero el ambiente era pesado, opresivo, como si algo invisible estuviera acechando. Intenté convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que todo era resultado de la tensión acumulada. Sin embargo, cuando abrí la puerta del conductor, el aire dentro de la cabina estaba helado, mucho más frío que el exterior. Me subí y traté de arrancar, pero el motor no respondía. La llave giraba, pero no pasaba nada, ni siquiera el sonido de un intento de encendido. El sudor frío corría por mi frente mientras revisaba el panel de control, buscando algún indicio de lo que estaba mal. Fue entonces cuando lo noté. En el retrovisor había una figura borrosa, apenas visible, que parecía moverse lentamente detrás de la camioneta. Me quedé congelado, incapaz de apartar la mirada. Mis manos temblaban mientras intentaba girar de nuevo la llave, desesperado por hacer que el vehículo cobrara vida. La figura se acercaba, su contorno difuso y casi líquido, como si no perteneciera a este mundo. Intenté calmarme, diciéndome que probablemente era el reflejo de algo que mi mente estaba exagerando. Pero entonces, un golpe fuerte sacudió la camioneta, como si algo hubiera chocado contra la parte trasera. Giré rápidamente para mirar por la ventana trasera, pero no había nada allí, solo la oscuridad y el vacío de las calles del pueblo. De repente, el motor arrancó, rompiendo el silencio con su rugido. Solté un suspiro de alivio y pisé el acelerador, queriendo salir de ese lugar lo más rápido posible. Pero apenas avancé unos metros, las luces de los faros comenzaron a parpadear, y la camioneta empezó a perder velocidad, como si algo estuviera reteniéndola. Miré por el parabrisas, y lo que vi me heló la sangre. A lo lejos, en medio de la carretera, había una mujer. Su rostro estaba parcialmente oculto por un velo negro, pero podía distinguir los contornos de una piel pálida y marchita. Su postura era rígida, inmóvil, como una estatua que había sido colocada allí para bloquear mi camino. El velo ondeaba ligeramente, a pesar de que no había viento, y sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera oprimiéndome desde dentro. Aceleré, intentando pasar a toda velocidad junto a ella, pero a medida que me acercaba, la figura parecía desvanecerse, volviéndose más translúcida, hasta que, justo cuando estaba a punto de cruzarla, desapareció por completo. Respiré profundamente, tratando de recuperar el control, pero en ese momento, un sonido metálico resonó en el techo de la camioneta. Era un golpe seco, fuerte, como si algo pesado hubiera caído encima. El miedo me paralizó por unos segundos. No quería mirar, no quería saber qué era lo que estaba allí arriba. Pero la curiosidad, mezclada con la necesidad de entender qué estaba sucediendo, me obligó a bajar la velocidad y asomarme por la ventana. Con cuidado, incliné la cabeza hacia afuera y traté de ver el techo. No había nada.
solo el cielo oscuro y las sombras de los árboles que flanqueaban el camino. Sin embargo, cuando volví a entrar, un susurro rompió el silencio. «No debiste venir», dijo una voz femenina, clara y gélida, como si estuviera dentro de la cabina conmigo. Grité y pisé el acelerador, dejando atrás el pueblo y todo lo que había experimentado. Pero mientras avanzaba por la carretera, con las manos aún temblorosas en el volante, algo dentro de mí me dijo que no había terminado. La sensación de ser observado no desapareció, incluso cuando el pueblo quedó muy atrás. Algo, o alguien, había salido conmigo. Y no tenía intención de dejarme escapar. La carretera parecía interminable, un sendero oscuro que se extendía más allá de lo que los faros de la camioneta podían iluminar. El silencio era absoluto, roto solo por el ronroneo del motor y el sonido de los neumáticos contra la grava del camino. Sin embargo, esa sensación de soledad, que normalmente sería un alivio después de lo vivido, solo intensificaba mi paranoia. El aire estaba cargado, como si algo invisible estuviera acompañándome en el trayecto. Miré el retrovisor, intentando convencerme de que no había nada, pero entonces lo vi. Una sombra, borrosa y oscura, que parecía estar sentada en el asiento trasero. No podía distinguir detalles, solo un contorno humanoide, inmóvil, pero profundamente inquietante. Giré rápidamente para mirar directamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación permanecía. Era como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más denso, más pesado. Respiré profundamente, intentando recuperar la calma. Quizás mi mente estaba jugando trucos, alimentada por el miedo y el estrés de las últimas horas. Pero entonces, un murmullo suave llenó el espacio. No era un idioma que pudiera entender, pero las palabras eran claras, repetitivas, como si alguien estuviera rezando o entonando un cántico antiguo. La piel se me erizó al instante. No había nadie más conmigo, pero esa voz parecía surgir de todas partes, envolviendo cada rincón de la camioneta. Pisando el acelerador, intenté distraerme, enfocarme en la carretera, pero la voz no cesaba. Comenzó a aumentar de volumen, hasta que ya no era un murmullo, sino un eco que rebotaba en las paredes de mi mente. «¿Quién eres?», grité, sin esperar respuesta, pero la voz simplemente se detuvo, dejando un silencio aún más opresivo que antes. Y entonces, lo vi en el horizonte, una figura de pie en medio de la carretera. Era una mujer, al menos eso parecía. Estaba cubierta con un velo oscuro que ondulaba suavemente, aunque no había viento. La luz de los faros la iluminaba tenuemente, y a medida que me acercaba, pude ver su rostro. Estaba deformado, como si la carne hubiera sido corroída o quemada. Su mirada fija y vacía parecía atravesar el parabrisas, clavándose directamente en mí. Frené de golpe, deteniendo la camioneta a pocos metros de la figura. Mi respiración era entrecortada, y mis manos temblaban en el volante. Quería retroceder, girar, escapar, pero algo me impedía moverme. Era como si sus ojos me tuvieran atrapado, congelado en el asiento. Fue entonces cuando habló, con una voz que no parecía humana. «No debiste venir aquí. Esto no es tuyo». La camioneta comenzó a temblar, como si algo invisible la estuviera sacudiendo desde fuera. Los espejos vibraban, y sentí que el motor estaba a punto de apagarse. La figura comenzó a acercarse, lenta pero inexorablemente, hasta que estuvo junto al capó. Extendió una mano huesuda hacia el parabrisas, y cuando sus dedos tocaron el vidrio, un sonido agudo llenó el aire, como si estuviera raspando una superficie metálica con uñas afiladas. En un arranque de adrenalina, giré la llave, y el motor rugió de nuevo. Sin pensarlo, pisé el acelerador y atravesé la figura, esperando sentir algún impacto, pero no hubo nada. La camioneta avanzó, dejando atrás el lugar donde había estado de pie, pero en lugar de alivio, sentí que algo se había quedado conmigo. No podía explicarlo, pero el aire dentro del vehículo seguía siendo pesado, como si la figura hubiera entrado en lugar de quedarse afuera. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor una vez más. La figura seguía allí, en medio de la carretera, inmóvil, con su mirada clavada en mí,
como si me estuviera vigilando mientras desaparecía en la distancia. Pero sabía que no era el final. Esa presencia, esa energía, había cruzado conmigo. No estaba solo, y la carretera por delante se sentía más oscura que nunca. El amanecer estaba a punto de romper el horizonte cuando finalmente llegué al pequeño motel donde planeaba pasar la noche. El viaje había sido interminable, y cada sombra, cada crujido del camino, se sentía como un recordatorio de lo que acababa de vivir. El recepcionista apenas levantó la mirada cuando pedí una habitación, y su actitud apática me dio un mínimo de tranquilidad. Al menos aquí, todo parecía normal. La habitación era modesta, con paredes cubiertas de papel tapiz desgastado y una cama que crujía bajo el menor movimiento. Dejé mis cosas en la esquina y me desplomé en la cama, con la esperanza de que un poco de descanso me ayudara a despejar la mente. Pero incluso allí, el aire seguía sintiéndose pesado, como si algo invisible estuviera apretando cada rincón de la habitación. La sensación de estar siendo observado no se había ido. Mientras intentaba dormirme, escuché un leve golpe en la ventana. Al principio lo ignoré, atribuyéndolo al viento o a alguna rama suelta, pero el sonido persistió, un toque rítmico que parecía aumentar en intensidad. Me levanté con desgano, arrastrando los pies hacia la ventana, pero cuando aparté las cortinas, no había nada. Solo el estacionamiento vacío y la tenue luz de un farol que parpadeaba intermitentemente. Me alejé, intentando calmarme, pero entonces el golpe volvió, esta vez más fuerte y desesperado. Giré rápidamente, y ahí estaba. Una figura delgada, con el rostro oculto por un velo negro, pegada al otro lado del vidrio. Mis piernas se paralizaron, y mi respiración se volvió superficial. Los golpes continuaron, y aunque su rostro no era visible, podía sentir sus ojos atravesándome. De repente, el vidrio comenzó a agrietarse, como si la presión de los golpes fuera demasiado para soportarlo. Pero lo extraño era que no escuchaba el sonido típico de un cristal rompiéndose, sino algo mucho más profundo, como un lamento que emanaba de las propias paredes de la habitación. Retrocedí, tropezando con la cama, y antes de que pudiera moverme, las luces comenzaron a parpadear, sumiéndome en una secuencia intermitente de luz y oscuridad. La figura desapareció en el siguiente destello, pero la sensación de su presencia se intensificó. Miré alrededor, y mi reflejo en el espejo junto a la cama no coincidía con mis movimientos. Estaba parado, mirándome fijamente, pero con una expresión que no era la mía. Fue entonces cuando noté algo más. Detrás de mi reflejo, en el espejo, había una sombra. Al principio apenas visible, pero se fue haciendo más clara, tomando la forma de la figura que había visto en la ventana. Mis oídos comenzaron a zumbar, un ruido agudo que se mezclaba con un murmullo casi inaudible. No podía entender lo que decía, pero las palabras parecían latinas, antiguas, cargadas de un poder que hacía vibrar el aire a mi alrededor. La sombra comenzó a moverse, saliendo lentamente del espejo, como si estuviera rompiendo las leyes de la realidad para entrar en mi mundo. En un acto desesperado, agarré una lámpara de la mesa de noche y la arrojé contra el espejo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Pero el reflejo no desapareció. En lugar de eso, las sombras en la habitación se alargaron, como si fueran arrastradas hacia un punto en el centro del cuarto. Un frío intenso llenó el aire, y de repente, todo quedó en silencio. Estaba solo nuevamente, o al menos eso parecía. Las luces dejaron de parpadear, y el vidrio de la ventana estaba intacto, como si nada hubiera ocurrido. Pero el miedo no desapareció. Sabía que lo que había experimentado no era un simple juego de mi mente. Algo había venido conmigo desde esa carretera, algo que no estaba dispuesto a dejarme en paz. La noche no había terminado, y el amanecer, que siempre había traído alivio, ahora parecía estar demasiado lejos. La carretera se extendía frente a mí como una interminable cinta negra, iluminada solo por el débil resplandor de los faros de mi camioneta. Había tomado la decisión de seguir conduciendo, de no detenerme hasta estar lo suficientemente lejos de ese lugar maldito. Cada sombra que se movía en el borde del camino hacía que mi corazón se acelerara, y mis manos sudorosas apenas podían mantener el control del volante.
pero lo peor estaba aún por venir. Eran cerca de las 3 de la mañana, esa hora en la que, según los supersticiosos, el velo entre este mundo y el otro es más delgado. De repente, un intenso olor a carne quemada invadió el interior del vehículo. Abrí las ventanas, esperando que el aire fresco dispersara el hedor, pero parecía venir desde adentro, como si la camioneta misma se estuviera impregnando de algo que no podía ver. Fue entonces cuando vi la figura. En medio de la carretera, una silueta alta y delgada, cubierta por lo que parecía ser un vestido antiguo, manchado y desgarrado. Mis reflejos me hicieron frenar bruscamente, y la camioneta derrapó unos metros antes de detenerse completamente. Respiré con dificultad, tratando de convencerme de que era un animal, un arbusto, cualquier cosa excepto lo que mi mente sabía que era. Con el motor todavía encendido, observé a la figura a través del parabrisas. Estaba inmóvil, pero algo en su postura me hacía sentir que me observaba, aunque no podía ver su rostro. Mi instinto me gritaba que no saliera, que retrocediera y me alejara de allí, pero algo más, algo inexplicable, me obligó a quedarme. La figura comenzó a moverse, lentamente, dando pasos hacia el lado del camino. Mientras lo hacía, noté algo que heló mi sangre, sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros del pavimento, deslizándose con una gracia antinatural. La luz de los faros parecía atravesarla, como si no fuera completamente sólida, y en ese momento supe que no era humana. Cuando llegó al borde de la carretera, giró su cabeza hacia mí. Aunque no podía ver sus ojos, sentí una mirada que penetraba mi alma, una presencia que me despojaba de cualquier sensación de seguridad. Intenté arrancar la camioneta, pero el motor se negó a responder. Era como si algo lo hubiera bloqueado, como si la misma presencia que tenía frente a mí estuviera controlándolo. Entonces la figura levantó un brazo, apuntando hacia un lugar más adelante en la carretera. Fue un gesto lento, casi ceremonial, que parecía una invitación o una advertencia. En ese instante, una ráfaga de aire frío llenó el vehículo, apagando las luces del tablero y dejándome en completa oscuridad. Podía escuchar mi respiración entrecortada, el latido acelerado de mi corazón, y nada más. Cuando las luces volvieron, la figura ya no estaba en el borde de la carretera. Ahora estaba de pie junto a mi ventana, tan cerca que podía ver los contornos de su rostro desfigurado. Su piel parecía derretida en algunas partes, mientras que otras estaban cubiertas de lo que parecía ceniza. Abrió la boca, pero en lugar de palabras, un grito desgarrador llenó el aire, un sonido que parecía venir desde las profundidades de algo más allá de la muerte. Grité, golpeé el volante, intentando arrancar la camioneta con todas mis fuerzas. Finalmente, el motor respondió, y sin mirar atrás, aceleré, dejando atrás ese lugar. Pero mientras conducía, podía sentir una presencia en el asiento trasero, un peso que no estaba allí antes. No me atreví a mirar por el espejo retrovisor. Sabía que, fuera lo que fuera, todavía estaba conmigo. La carretera parecía interminable, y el miedo era un compañero que no podía sacudir. Me preguntaba si alguna vez lograría escapar, si podría volver a sentirme seguro. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado esa noche, algo que nunca podría olvidar ni dejar atrás. El sol empezaba a despuntar en el horizonte cuando finalmente llegué a casa. El cansancio y el miedo se mezclaban en un torbellino de emociones que apenas podía controlar. Cada sombra en la habitación, cada sonido fuera de lugar, me hacía saltar, como si el horror de esa noche me siguiera persiguiendo incluso en la seguridad de mi hogar. Cerré todas las puertas, corrí las cortinas y me encerré en mi habitación, tratando de convencerme de que todo había terminado. Pero la paz no llegó. A medida que el día avanzaba, el peso de lo sucedido no hacía más que aumentar. Había algo que no podía ignorar, la sensación persistente de que no estaba solo. Era como si una presencia invisible se hubiera adherido a mí, una energía densa que llenaba cada rincón de mi hogar. Intenté distraerme, encendí la televisión, pero cada imagen en la pantalla parecía deformarse por el rabillo del ojo, como si algo más estuviera allí observándome. Fue entonces cuando decidí enfrentar lo que fuera que me estaba atormentando. No podía seguir viviendo en ese estado.
tomé una decisión impulsiva: volver a ese lugar. Necesitaba respuestas, necesitaba saber si lo que había experimentado era real o si mi mente me estaba jugando una broma cruel. Preparé mi camioneta, ahora funcionando después de que un mecánico descubriera que la batería no tenía absolutamente nada malo, y conduje de vuelta al lugar que me había marcado. El trayecto fue largo y cada kilómetro recorría con el corazón en la garganta. Cuando llegué, la iglesia en ruinas parecía aún más desolada bajo la luz del día. El aire era denso, cargado de un silencio antinatural que hacía que incluso el sonido de mis pasos pareciera un insulto al lugar. Me armé de valor y comencé a explorar, esperando encontrar alguna pista que explicara lo sucedido. Dentro de la iglesia, los bancos de madera estaban quemados, las paredes ennegrecidas por el fuego. Pero lo que más me impactó fue el altar. Había algo extraño en él, algo que no había notado antes. Estaba cubierto de símbolos tallados, inscripciones que parecían latinas, pero que no lograba comprender del todo. Me acerqué y, mientras lo hacía, sentí como el aire se volvía más frío con cada paso. De repente, el ambiente cambió. Un fuerte olor a cenizas llenó el lugar, y la sensación de ser observado se intensificó. Mis manos comenzaron a temblar cuando escuché un susurro apenas audible, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Por qué has vuelto?, preguntaba con un tono que no era humano, como si varias voces hablaran al unísono. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Mi garganta se cerró, y todo lo que pude hacer fue dar un paso atrás. Entonces, la figura que había visto la noche anterior apareció frente al altar. Esta vez no flotaba, parecía más sólida, más presente. Su rostro era aún más aterrador a la luz del día, la carne descompuesta dejaba entrever huesos blanquecinos, y sus ojos vacíos brillaban con un resplandor tenue. «¿Te llevaste algo?», dijo, señalándome con un dedo huesudo. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación, algo lógico, algo que pudiera justificar lo que estaba viendo. Pero en mi interior sabía que no había lógica que pudiera aplicarse a lo que estaba ocurriendo. Sin saber qué hacer, levanté las manos en señal de rendición. «No me llevé nada», logré murmurar, mi voz quebrada por el terror. La figura me miró fijamente, como si evaluara la verdad en mis palabras. Y entonces, en un movimiento tan rápido que apenas pude reaccionar, se desvaneció en el aire, dejando detrás de sí un eco de su risa macabra. No esperé para averiguar qué significaba todo aquello. Salí corriendo de la iglesia y subí a la camioneta, arrancando antes de que pudiera cambiar de opinión. Mientras me alejaba, sentí que el aire volvía a llenarse de esa densidad opresiva, como si algo intentara detenerme. Pero no miré atrás. Sabía que, si lo hacía, podría no tener la fuerza para seguir adelante. Llegué a casa horas después, agotado, física y emocionalmente. Me prometí no volver jamás a ese lugar, no importa lo que pasara. Pero incluso ahora, mientras escribo estas palabras, siento que el peso de esa noche todavía está conmigo. Las sombras parecen más largas, los sonidos más intensos, y el aire más pesado. Y en mis sueños, esa figura sigue apareciendo, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse del todo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de lo desconocido. Las historias que compartimos no solo nos llevan al límite de lo que creemos posible, sino que también nos recuerdan que hay rincones en este mundo, y más allá de él, que desafían toda lógica y comprensión. En Relatos de Terror, buscamos no solo estremecer, sino también despertar esa curiosidad que nos impulsa a explorar los misterios de la vida y la muerte. Pero recuerden, no todas las preguntas tienen respuestas, y no todo lo que desconocemos es seguro de descubrir. Si esta historia te dejó con escalofríos o reflexionando, te invitamos a suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos relatos. Comparte este video con quienes disfrutan del misterio y el terror, y cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te impactó más? Hasta nuestro próximo encuentro en este espacio donde las sombras cobran vida, las historias se convierten en advertencias, y el terror nos acompaña hasta el borde de lo conocido.
Apaga las luces, cierra los ojos y recuerda, a veces, no estamos tan solos como creemos. Buenas noches, y que el miedo te acompañe.